Así que, si es tan amable, prepare su Biblia. ¿Alguien trajo su Biblia? Nunca la deje. Levítico capítulo 10, verso 1. Levítico capítulo 10, verso 1. Vamos a leer del 1 al 11, hermanos. Por favor, cuando lo encuentre, vamos a estar en pie para leer la Escritura. Como decía el hermano Juan, si hay personas allá afuera, por favor, les hacemos un llamado a que pasen, que vengan a escuchar la palabra, para que seamos edificados con el mensaje de esta mañana, hermanos. Levítico capítulo 10, verso 1 al 11. Este libro está al principio de la Biblia, después de Génesis y de Éxodo, sigue Levítico, para el que está luchando para encontrarlo. Leemos la palabra y dice: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová, diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón calló. Y llamó Moisés a Misael y a Elzafán, hijos de Uziel, tío de Aarón, y les dijo: acercaos a mí y sacad a vuestros hermanos de delante del santuario fuera del campamento. Y ellos se acercaron y los sacaron con sus túnicas fuera del campamento, como dijo Moisés. Entonces Moisés dijo a Aarón y a Eleazar e Itamar sus hijos: no descubráis vuestras cabezas, ni rasguéis vuestros vestidos en señal de duelo, para que no muráis, ni se levante la ira sobre toda la congregación. Pero vuestros hermanos, toda la casa de Israel, sí lamentarán por el incendio que Jehová ha hecho. Ni saldréis de la puerta del tabernáculo de reunión, porque moriréis, por cuanto el aceite de la unción de Jehová está sobre vosotros. Y ellos hicieron conforme al dicho de Moisés. Y Jehová habló a Aarón diciendo: tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. Vamos a orar. Padre, gracias. Qué privilegio tan grande poder predicar tu palabra. Señor, ayúdame el día de hoy, que tengo este reto, este desafío de enseñarle tu palabra a tu pueblo, y pudiendo, Señor, haber mandado a personas muy capaces que hay en todo el mundo, tú eliges a hombres que llamas y les das la comisión de predicar, aunque muchas veces no sean los más capacitados. Pero sabemos, Padre, que es por tu gracia que todos nos podemos sostener en pie delante de ti, y es a través de tu poder y del poder de tu evangelio que nosotros los hombres podemos predicar la verdad. Ayúdame, Señor, y ayúdanos a todos a entender tu palabra en esta mañana. En Cristo Jesús. ¿Pueden sentarse, hermanos? El tema el día de hoy, hermanos, se titula: no juegues con la santidad de Dios. Nuestro tema: no juegues con la santidad de Dios. El día de hoy, hermano, traemos este tema con el propósito de hacer sonar una alarma en nuestras vidas como creyentes,
para que nos hagamos un autoanálisis de cómo nosotros estamos caminando en la santificación que Dios demanda de nosotros. Este mensaje en estos tiempos, hermano, a muchos les parece un mensaje religioso o legalista. Hay muchas personas cuando se habla de la santidad de Dios dicen, bueno, ya van a comenzar con sus restricciones, ya van a comenzar con sus prohibiciones. Pero en realidad, hermanos, los verdaderos creyentes amamos la santidad de Dios y entendemos que precisamente si nosotros creemos en Dios es porque Él es santo. Esa palabra santo significa apartado y diferente de todos los demás seres que existen en el universo. No hay nadie como Dios en el universo y se debe a que la santidad de Él es perfecta. En Él no hay nada de pecado ni ninguna manifestación de maldad. Todo lo que Dios hace es justo, todo lo que Dios hace es recto y es perfecto. Jamás podríamos acusar a Dios de injusticia. Pero hay muchas personas, obviamente, hermanos, que descalifican este tipo de sermones porque lo que quieren es pecar a gusto sin que nadie los incomode. Amén. Ahora, ¿qué cristiano no peca, hermano? O sea, nadie podría decir yo soy un cristiano que no peca, porque la Biblia dice que si alguien dice eso es mentiroso. Y está tratando de hacer ver como mentiroso a Dios. O sea, todos pecamos y fallamos en determinadas cosas. Pero, hermanos, el propósito el día de hoy es que nosotros entendamos y sepamos que el pecado está mal, que el pecado no es la voluntad de Dios para nosotros. El pecado en nosotros como creyentes, hermanos, se ve mal. Nosotros inmediatamente cuando fallamos en algo, lo primero que hacemos es arrepentirnos porque ya no va con nosotros. Y el pecado se ve mal en todos los cristianos. Pero qué mal se ve en los que servimos. Qué mal se ve en los que somos gente de aquí arriba. En los que portamos un uniforme para venir a servir en la iglesia. En los que predicamos, en los que tocamos instrumentos, en los que adoramos. El pecado se ve mal en todos los cristianos, pero sin lugar a duda se ve muy mal, y yo diría hasta grotesco, en los que servimos. Es una ofensa, es una blasfemia, es una burla. Es tratar de agarrar a Dios como un juguete. Es decir, voy a ser un payaso aquí arriba para que los demás me vean, y cuando nadie me vea, voy a vivir como se me pegue la gana. Esas son las personas que hacen que el nombre de Dios sea blasfemado, porque esas personas son las que viven una vida incorrecta delante de Dios. Son personas, hermano, que no se sujetan a la santificación que Dios demanda y vienen a la iglesia y se trepan a los altares y se atreven a ponerse un uniforme y a llamarse diáconos y a llamarse maestros y a llamarse músicos. Y entonces los que lo ven dicen, pues si así es el que sirve en la iglesia, es seguramente porque así es el Dios al que le sirve este cristiano. Y nos echan a todos al costal. Ahí está el problema. Yo le voy a decir algo, hermanos. El día de hoy todos recibiremos una amonestación y usted tiene que poner en una balanza dos cosas: servir a Dios en santificación o dejar de servir. Porque aquí a nadie lo obligamos a servir, a nadie. Ni creo que exista una iglesia cristiana donde obliguen a servir a la gente. Yo no entiendo por qué la gente a fuerza quiere servir, pero haciendo cosas ocultas, cosas que desagradan a Dios. Yo me pregunto, pero qué afán de esta gente de querer servir. ¿Por qué no se quitan de la mente lo de servir y se dedican a lo suyo, al pecado que les gusta estar practicando? Vamos a ver el pasaje. Este es uno de los pasajes, hermanos, del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, algunos pasajes como estos se les llama los pasajes duros. Así se le conoce teológicamente a este tipo de pasajes. Se le llama pasajes duros porque se entiende que en estos pasajes se muestra a un Dios airado. A un Dios, hermanos, que de un segundo a otro, mire lo que hizo, tomó la decisión de matar a estos dos individuos que estaban profanando el tabernáculo con un sacrificio que el Señor no les había mandado hacer.
En el tiempo de la gracia, algunos han llegado a la conclusión de que por cuanto esto ya no sucede frecuentemente en los altares de la iglesia, el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento son dos dioses diferentes. Y dicen, es que en la ley, en el Antiguo Testamento se revela un Dios airado, un Dios que era fuego consumidor, pero en la gracia tenemos a un Dios de amor, a un Dios de misericordia y de paciencia. Pero en ninguna parte la Biblia enseña eso, hermano. Esas son meras conjeturas a las que muchos cristianos acomodados han llegado. El mismo Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Es el mismo Dios, hermano, que no soporta el pecado, ni que los cristianos estén tratando de burlarse de él. Dice el pasaje, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, eran los dos hijos mayores de Aarón. Usted sabe quién era Aarón, hermano de Moisés. Fue el hombre que cuando Moisés dijo, Señor, he aquí que voy a Egipto a decirle al faraón, deja ir a mi pueblo y yo soy hombre de pocas palabras. Tú sabes que tu siervo nunca ha sido hombre de fácil palabra, ¿qué voy a hacer? El Señor le dijo, yo tengo allá a Aarón, y Aarón es un hombre de fácil palabra. Él será como tu profeta delante de faraón y él hablará lo que yo te he de decir. Es de este hombre de quien estamos hablando. Sus dos hijos, Nadab y Abiú, eran sus hijos mayores. Y usted sabe que uno desarrolla un apego especial con los hijos mayores porque son los que por primera vez te hacen saber lo que es ser padre. Estos hombres eran sobrinos de Moisés, estos jóvenes, estos muchachos. Seguramente Moisés los vio crecer y pasó algunos momentos agradables con ellos y los miró convertirse en unos sacerdotes. Moisés estuvo presente el día de la ordenación de estos dos jóvenes. En el capítulo 8, si usted lo busca, ahí apenas habían sido ordenados como sacerdotes del Señor. Y 2 capítulos más tarde, en el capítulo 10, vemos a Dios matándolos porque habían querido jugar con su santidad, con el Dios Santo. ¿Qué pasó con estos dos? Dice que ofrecieron fuego extraño que Dios no les mandó. Vinieron al tabernáculo y quisieron quemar un incienso que Dios no les había mandado. Es decir, no estaba prescrito dentro de los rituales que Dios había establecido en la ley. Hay versiones que dicen que este fue un fuego no autorizado, un sacrificio sin autorización. Es decir, nadie los mandó a hacerlo. ¿Por qué se volvieron locos y fueron a hacer algo que Dios no les había mandado? Esa ocurrencia y esa locura les costó la vida. ¿Y qué pasó? Y salió, dice, fuego de Jehová y los quemó. ¿Cómo? Pero si no parece tan grave lo que estos chicos están haciendo. ¿Por qué no cayó fuego sobre Caín cuando mató a Abel? ¿O por qué no cayó fuego sobre Cam cuando se burló de Noé? ¿O sobre Nimro cuando construyó Babel desafiando a Dios? ¿Sabe por qué? Porque el pecado más grave delante de Dios es cuando se trata de blasfemar contra Él, contra su nombre, contra su santidad, cuando se quiere jugar con su santidad. De hecho, la Biblia nos enseña en el Nuevo Testamento que la blasfemia contra el Espíritu Santo es un pecado que no tendrá perdón. O sea, el pecado directo contra Dios es el peor pecado que una persona puede cometer. Y burlarse o intentar burlarse de Dios o jugar con la santidad de Dios es un pecado gravísimo. Porque nosotros como cristianos debemos de entender que servimos a un Dios santo. Mire lo que dijo Moisés. Entonces Moisés dijo a Aarón, esto es lo que Jehová había hablado, diciendo, en los que se acerquen a mí me santificaré y en ellos seré glorificado. O sea, Moisés le explica a Aarón, ¿te acuerdas? Ya sabíamos que esto pasaría. El Señor ya lo había advertido, que nadie viniera a acercarse al tabernáculo de una forma indigna. Acuérdate, el Señor dijo, los que se acerquen a mí deben de ser santos porque en ellos yo me santificaré. Deben de venir al tabernáculo en santidad porque la santidad de ellos le hace entender al demás pueblo que el Dios al que ellos están sirviendo es un Dios santo. Por eso es que todos en la iglesia, hermano, debemos servir en santificación, porque nosotros representamos a un Dios santo. Y cuando una persona, hermano, vive una doble vida y quiere servir en la iglesia, pero está pecando en lo oculto, está blasfemando el nombre de Dios y está creando la burla del Señor de los demás de la congregación, que saben que esta persona no es digno de estar en el altar o de servir a Dios.
Por eso el Señor dice, en los que a mí se acerquen yo seré santificado y en ellos yo seré glorificado. En otras palabras, Moisés le estaba explicando a Aarón, tus hijos se acercaron irreverentemente y el Señor ya les había advertido. Y sobre advertencia no hay engaño, dice un dicho. Es triste cuando gente, hermano, irreverente, orgullosa, altanera, vanagloriosa, indecente, irrespetuosa, que vive en una doble vida, quieren servir al Señor. Eso es feo en las congregaciones, hermano. Eso hace que los gentiles blasfemen el nombre del Señor, y por eso el Señor debe de traer juicio, tiene que traer juicio porque Él es justo. El mandato es claro, solo un necio no entiende. Está sirviendo a un Dios santo. Sed santos porque yo soy santo. Dios no dice, yo soy santo, pero ustedes tomen la ligera, sírvanme como ustedes se acomoden. Veamos Éxodo 19:22. Donde ya el Señor les había advertido. Dice, y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estrago. Es decir, ya los muchachos sabían que no debían de haber ido a hacer ese sacrificio no autorizado. Y fíjese la reacción de Aarón cuando volvemos a Levítico. Y Aarón cayó. Cualquiera de nosotros se hubiera amargado, hermanos, preguntándole al Señor, Señor, les hubieras tenido paciencia. Tú sabes que apenas fueron ordenados, son inexpertos, son jóvenes, se aceleraron, hicieron algo que no tenían que haber hecho. Es la primera vez que lo hacen, Señor, les hubieras dado 1, 2, 3, 4 errores y al quinto los hubieras matado, pero a la primera no les pudiste tener paciencia. Señor, no sabías que yo soy su padre y soy tu sacerdote y me dolería tener que ver los cuerpos de mis hijos muertos en el tabernáculo. ¿No pensaste en mí, Señor? Todas esas pudieron haber sido preguntas normales, pero Aarón cayó. ¿Sabe por qué? Porque Aarón sabía que Dios es santo y que ellos habían traspasado el mandamiento y habían actuado locamente. Por eso Aarón guarda silencio, como diciendo, Aarón, si mis hijos sabían que no tenían que haber hecho esto, que estaba prohibido, ¿para qué lo hicieron? Eso les causó la muerte. En otras palabras, Aarón admite y reconoce que el juicio de Dios es justo. Eso es lo que Aarón está diciendo con su silencio. Y las instrucciones siguen y les dice, sacad a vuestros hermanos fuera del campamento. Y Aarón y sus hijos, porque Aarón tenía otros 2 hijos, Itamar y Eleazar, no los podían tocar por cuanto eran sacerdotes del Señor. Y los sacerdotes no podían tocar el cuerpo de un muerto. Por eso Moisés manda llamar a un tío de Aarón y de sus hijos y le dice, saquen a sus hermanos del campamento. Y sabe, el campamento, hermano, estaba en el centro de todas las tiendas de Israel. Recordemos que Israel, hermano, estaba errante en el desierto por 40 años. Ellos se mudaban constantemente. Cuando la nube del Señor se movía, seguían la nube, y cuando llegaban a un lugar, lo primero que instalaban era el tabernáculo. Y alrededor del tabernáculo las tiendas de todas las tribus, organizadas por tribus, al norte, al sur, al este y al oeste, que por cierto, si uno lo ve en un mapa gigante, es una cruz. El tabernáculo al centro y los 4 extremos de la cruz en los 4, ¿cómo se dice? Exactamente, qué bueno que están despiertos, en los 4 puntos cardinales. Dios le está diciendo, sáquenlos de en medio del tabernáculo y pasen en medio de las tiendas. Que el pueblo vea, que el pueblo tema, que el pueblo vea que quisieron venir a jugar conmigo al tabernáculo y los maté, que vea el pueblo. Por eso está mandando la orden que los saquen. Y no los toques, Aarón, no los toques. Está prohibido, están muertos, no los puedes tocar. Y también no los llores, porque si los lloras, te mueres también. Y la ira vendrá sobre la congregación. No descubras tu cabeza ni rasgues tus vestidos, porque la señal de luto en el Antiguo Testamento era que la gente rompía sus mantos en señal de duelo y echaban tierra sobre su cabeza. Y el Señor le dice a Aarón, está prohibido. Si tú los lloras, vendrá juicio sobre ti, porque si tú los lloras, estás dando a entender que yo fui injusto. Y no hay injusticia en Dios. ¿Por qué Dios suena tan duro acá, hermano? Porque estos hombres profanaron lo santo. Jugaron con lo santo y eso les causó la muerte. En el verso 9, hermano, nos da una pista de por qué estos hombres se volvieron locos y fueron a hacer algo que no se les mandó. No beberéis vino ni sidra
cuando entréis al tabernáculo. Los sacerdotes tenían prohibido beber vino y sidra. Y estos hombres, Nadab y Abiú, se echaron sus copas y ya medios perdiendo la noción de lo que estaban haciendo, fueron al tabernáculo a hacer un sacrificio que Dios no les mandó. Y descendió fuego del cielo y Jehová los quemó. Ahora voy a aclarar un punto para no caer en un error. No los mató por haber tomado vino y sidra, no. Pero el haber tomado vino y sidra los llevó a la locura de querer hacer algo que no era correcto y el Señor los quemó. Dice que hizo un incendio sobre ellos, o sea, quedaron sus cuerpos, hermano, carbonizados. Una escena terrible y una escena dantesca. Y por último, la última frase de este pasaje, mire lo que dice. ¿Por qué? ¿Por qué les prohibió a los sacerdotes tomar cosas embriagantes? Les dijo, para que disciernan entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio. ¿Qué hace el alcohol? El alcohol te hace perder la razón. Te hace que ya no veas claro lo que es correcto, lo que es incorrecto. Por eso una persona llega de una cosa pequeña a una mediana, a una grande, y siente que no está haciendo mal. No, no es malo, porque ese nivel de vida ya le cauterizó la conciencia. Y eso fue lo que pasó con estos hombres. Cuando ya estaban medios tomados, ya no supieron lo que estaban haciendo, se fueron al tabernáculo y el Señor tuvo que traer un castigo ejemplar sobre ellos. Por eso, mira hermano, nosotros no nos podemos dar permiso de ciertos excesos que te pueden llevar a la perdición. Vamos a ver otro ejemplo, hermano, otro caso similar. Los hijos de Elí. Primera de Samuel, por favor, 2:12. Estos también eran hijos de un sacerdote, igual que los hijos de Aarón. Primera de Samuel 2:12 dice, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. O sea, los mismos hijos de los sacerdotes, hermanos, no conocían al Señor. Estos muchachos, hermano, ellos habían desde niños crecido conociendo el sistema de rituales que su padre hacía y cómo su padre desempeñaba su oficio de sacerdote. Pero ¿sabe qué? Ellos lo tomaron a la ligera. Ellos tenían el conocimiento intelectual de en qué consistían las leyes y los sacrificios, pero no tenían el conocimiento del Señor en su corazón como para temer al Señor y vivir una vida santa delante del Señor. Ese es un problema hoy con muchos cristianos. Muchos cristianos el día de hoy, hermano, no solo no conocen la Biblia, que ya es pecado. No conocer la Biblia ya es pecado, porque dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. ¿Y es bueno leer la Biblia? Sí. Y no lo haces, es un pecado por omisión. Pero ¿sabe qué es lo peor? Muchos cristianos no solo no conocen la Biblia, no conocen al Dios de la Biblia. Ahí está el problema. Porque si conocieran al Dios de la Biblia, estarían enamorados de la Biblia. Porque Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Un cristiano, hermano, que no ama la palabra, es un cristiano que seguramente vive una vida que no está de acuerdo a la voluntad del Señor. Aunque diga que es cristiano, que ama a Dios, puede adquirir conocimiento, pero no hay temor. Según estadísticas, los cristianos de segunda generación que nacen y crecen en el evangelio experimentan un síndrome que se llama, yo no pedí esta religión. Por ejemplo, aquí hay muchos adolescentes ahorita amargados aquí sentados porque ellos no pidieron estar en esta religión. Yo no pedí, o sea, es tu religión, papá. ¿A mí qué? A mí déjame hacer mi vida y mi rollo, sí, pero primero aprende a pagar tus cuentas. Renta tu departamento, compra tu carro y entonces te vas y haces de tu vida lo que tú quieras, un papalote si quieres. Mire, ese es el problema, hermano, con muchos jóvenes, y es algo que a todos aquí, ninguno de nosotros estamos exentos de que nuestros hijos se harten un día. Pero ¿sabe qué es lo que le echa más leña al fuego? El mal testimonio del padre y de la madre. Porque está bien que tus hijos digan, yo no quiero ir, hombre, si ese eres tú el que tienes que ir, el que quieres ir a servir. Pero que digan a solas, pero mi padre y mi madre de verdad son gente
porque son temerosos. No son perfectos, porque nadie, yo creo que ningún hijo puede decir mi papá y mamá es perfecta o perfecto. Pero por lo menos que reconozcan que vives en el temor del Señor. Estos dos hombres eran hijos de un sacerdote y sin embargo, hermano, no tenían el más mínimo temor del Señor. Mire las cosas que hacían. Número 1, jugaban con las ofrendas. En 1 Samuel 2:17 vamos a verlo. Primera de Samuel, hermanos, 2:17. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Estos hombres, hermano, amparados bajo el título de sacerdote de su padre, iban al tabernáculo. ¿Y sabe qué hacían? Cuando la gente venía con sus ofrendas de carne, ellos le arrebataban la mejor parte de la carne a las personas. La persona le iba a dar una porción de carne a ellos. Y, no, a mí me das esto. Yo quiero esta parte. Y dice que se la arrebataban y se la quitaban a la gente. Cuando esas ofrendas eran dedicadas al Señor, estaban jugando con algo sagrado. Pero no solo eso, también se acostaban con las mujeres en el tabernáculo o cerca del tabernáculo. Así lo da a entender este versículo, 1 Samuel 2:22. Adelantito. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Estos hombres sí eran perversos, hermano. No solamente entraban a blasfemar de las ofrendas, sino que seducían a las mujeres que estaban ahí en el tabernáculo, velando a la puerta. Tenga cuidado, no crea que en la iglesia todo el mundo es bueno, hermano. Hay gente que anda tras la carne. Estos andaban tras las dos carnes, las carnes de los sacrificios y las carnes de las mujeres. Hay gente que no tiene respeto, hermano, en las congregaciones y en las iglesias. Y si usted es llevada y el hombre es mañoso, pues se imagina. Dice el dicho por ahí, la mujer es estopa y el diablo es fuego, y viene el diablo y sopla. Ya lo dije mal, ¿no? Pero ¿qué cree que pasa? Hay pecado. Y por último, hermano, blasfemaban directamente contra Dios. 1 Samuel 3:13. 1 Samuel 3:13, hermanos. Estamos viendo qué tipo de hombres eran estos y cómo tenían en poco la santidad del Señor. Dice, y le mostraré que yo juzgaré a su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios, y él no los ha estorbado. A causa de esta blasfemia contra el Señor, ¿sabe qué hizo el Señor? Un día estos hombres fueron a la guerra contra los filisteos, y el Señor provocó que los mataran en esa guerra. Se habían escondido detrás del arca del pacto estos hombres. Llevemos el arca del pacto, porque si llevamos el arca no nos pasará nada. Y el Señor permitió que los filisteos les secuestraran el arca y los mataran, porque el Señor había prometido juicio sobre estos hombres por haber estado teniendo en poco las cosas sagradas. Veamos otro caso, hermano, otro de los famosos pasajes duros del Antiguo Testamento, 2 de Samuel 6:1. 2 de Samuel 6:1, hermanos. Hoy vamos a leer algunos pasajes un poco largos. Este también lo vamos a leer al 11. Escuche. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Y se levantó David y partió de Balá de Judá con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca, y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. El furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová, aquel día dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para él el arca de Jehová.
a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed Edom Geteo, y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed Edom Geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed Edom y a toda su casa. Otro pasaje duro. Tú dices, Señor, tú lees este pasaje, Señor, pero ¿por qué? Es muy duro. Si uno cuando algo se va a caer hasta por reflejo lo quieres detener. Estás en la mesa y tu hijo tira un vaso y ni siquiera lo piensas, por reflejo. Tu reacción es instantánea, es esporádica, ni la piensas, tratando de detener el vaso. Pareciera que fue una situación refleja de parte de Usa de tratar de detener el arca porque el arca estaba a punto de caer. Pero ¿sabe qué? En ese justo momento en que la mano de Usa hace contacto con el arca, el Señor lo mata. Dice el pastor R.C. Sproul que los israelitas lo que esperaban del cielo era una voz que dijera: gracias, Usa, por sostener mi arca. Pero lo que descendió del cielo fue juicio y lo mató. Ahora, ¿qué pasó? Usa seguramente vio que el arca se iba a caer y se iba a abollar y se iba a golpear, y quizás había lodo y se iba a ensuciar. Y Usa dijo: antes que el arca se ensucie, antes que el arca se averíe, yo prefiero meter mi mano y sostenerla. Pero el Señor prefería que el arca se ensuciara de tierra, porque la tierra no es pecadora, o se golpeara contra una piedra, porque la piedra no comete pecado, antes que la mano de un pecador entrara en contacto con su misma presencia. Porque eso era lo que el arca representaba, la mismísima presencia del Señor. Por eso era una caja cuadrada que arriba tenía un propiciatorio donde 2 querubines estaban velando y guardando el contenido del arca. De donde se sabía en el tabernáculo que Jehová mismo, Dios mismo, se manifestaba al pueblo en nube o en fuego o en gloria, la famosa Shekinah, gloria del Señor que se dejaba ver en el tabernáculo. Sí, pero no fue mala intención. El problema es que el arca había sido diseñada para no ser tocada. Ese es el problema. Era una caja cuadrada y el Señor, cuando la mandó a hacer, le dijo a los que la hicieron: pónganle argollas a los lados y unas varas de una madera especial, fórrenlas en oro e introduzcan esas varas por las argollas, para que cada vez que el arca tenga que ser transportada, una gente especial que yo voy a designar, no cualquier gente, una gente que yo voy a decir qué gente va a ser, son los que van a poder tomar por las varas el arca para poderla llevar en las mudanzas que el Señor sabía que Israel hacía constantemente. Israel se estaba mudando constantemente por el desierto del punto A al B, al C, etcétera, mientras estaban en su peregrinaje por el desierto. Y les advirtió: nadie la puede tocar más que los sacerdotes. Los únicos que podían tocar el arca era Aarón y sus hijos. Pero para esta altura, Nadab y Abiú ya están muertos, así que solamente era Aarón, Eleazar e Itamar, los otros 2 hijos de Aarón, porque todos los hijos de Aarón habían sido ungidos como sacerdotes. Ellos eran los únicos que la podían tocar. Cuando llegaba el momento de mudarse, nadie tenía que estar presente en el momento en que el sumo sacerdote y sus hijos preparaban el arca para mudarla. Entraban en el tabernáculo y lo primero que tiraban sobre esa arca eran pieles de tejones sobre ella. Y tiraban paños, dice, de tela azul, de telas especiales que el Señor había mandado hacer. Y una vez que el arca estaba cubierta, escuche, y las varas estaban listas en las argollas del arca, entonces el Señor dijo: me llaman a los coatitas, los hijos de Coat, y ellos serán los encargados de mudar el arca. No había otro pueblo que pudiera mudar el arca, solo los hijos de Coat. Esa era su única tarea. Esperar a que el sumo sacerdote y sus hijos prepararan todos los utensilios sagrados del tabernáculo, y cuando estaban preparados y tapados, entonces podían entrar y tomarla por las varas y moverla. Todo eso que les estoy diciendo está en Números capítulo 4, léalo completo en su casa. En el verso 15 dice que estaba prohibido tocarla mientras los sacerdotes la estaban preparando, y en el verso 15 dice que estaba prohibido mirarla. Es decir, si tú entrabas justo en el momento en que ellos la estaban tapando con pieles de tejones y cubriendo, y tú entrabas y alcanzabas a ver un pedacito que no estaba cubierto todavía, ahí mismo morías. Ahora entiende usted por qué Usa quebrantó el mandamiento, por qué Usa se saltó todo lo que Dios había dicho.
no puedes entrar en contacto con el arca. Número uno, si no eres sacerdote, no la puedes tocar ni la puedes ver. Y número dos, si no eres de Coat, de los hijos de Coat, no la puedes transportar a ningún lado. Porque solamente los coatitas están autorizados por mí para poder transportar el arca de un lado a otro. Y por eso, hermanos, cuando Usa en una intención que humanamente parecía buena, tocó el arca, murió. ¿Y quién lo mató? El Señor lo mató. Algunos que no creen mucho en Dios o en la santidad de Dios dicen que este versículo se ha malinterpretado y que fue justo cuando Usa tocó el arca que le dio un infarto, pero fue algo médico. No tuvo que ver con Dios, fue algo que él ya estaba mal de salud y entonces casualmente, ¿verdad? Cuando tocó el arca fue el momento del infarto o del derrame cerebral. No, la Biblia dice claramente que allí murió por aquella temeridad, es decir, por no tener temor de Dios. Así es, hermanos. Ahora, para los que dicen esto ya no puede suceder en el tiempo de la gracia, bueno, le tengo malas noticias. Esto ya sucedió en el tiempo de la gracia. Vamos a ver Hechos 5:1, hermanos. Hechos 5:1. Voy a leer otra vez al 11, hermanos. Dice, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. Y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, ¿qué pasó? Cayó y expiró. ¿A qué le suena esto? Esto me suena a mí, a los hijos de Aarón y a Usa. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron, y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasando un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y si ella hubiera respondido, no, mi esposo me convenció, él no quiso que diéramos lo que era, hubiera salvado la vida. Pero ella dijo, sí en tanto. O sea, se hizo partícipe de la mentira. ¿Y entonces qué pasó? Y Pedro le dijo, ¿por qué convenisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta a los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y aquí está la razón de por qué esto sucedió al principio de la iglesia, versículo 11. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. El Señor sentó un precedente al empezar la iglesia, cuando la iglesia estaba recién nacida, diciéndonos a nosotros que estamos en el tiempo de la gracia. El Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Un Dios que demanda santidad. Y que uno de los peores pecados que Él nos soporta es que tú quieras jugar con Él y engañarle a Él y mentirle a Él. Porque ¿quién podrá mentirle a Dios, hermano? Si Dios lo sabe todo. Si Él es omnipresente, dice que si tú te remontas hasta las estrellas, allá pones tu nido, allá está Él. Y si te sumerges a lo profundo del mar, allá Él está esperándote ya. ¿Cómo podremos mentir, hermano, y jugar con el Señor? Ese es un error terrible que los cristianos muchas veces creen que se puede hacer, jugar con Dios. No, hermanos, nosotros representamos a un Dios 3 veces santo. Ninguno de los atributos del Señor se menciona como un trisagio en la experiencia de Isaías. En Isaías 6 lo lee en su casa. Isaías tuvo la experiencia más grande con la santidad de Dios, hermanos, en el Antiguo Testamento. Y cuando él vio al Señor, dice que los querubines que estaban ahí decían santo, santo, santo. O sea, la Biblia no dice Dios es amor, amor, amor. Ni tampoco dice Dios es justo, justo, justo. Sí lo es, pero no usa las expresiones de esta forma. Es un hebraísmo que se conoce como trisagio, que quiere decir que es algo muy importante en lo cual debes poner atención. Jesús usaba la expresión 2 veces, muchas veces, cuando Él decía algunas cosas.
en señal de que era algo muy importante. En verdad os digo, es decir, pongan atención, pero esto no es 2, esto es 3. Es decir, se necesita extra atención en cuanto al atributo de la santidad del Señor, porque este atributo, hermanos, es el que si tú te presentas digno delante de Él sales vivo, pero si no, sales muerto. Y algunos dirán, pero esto ya no sucede, pastor, porque usted se imagina los diarios todos los domingos. La iglesia fulana, tantos muertos. Guitarrista y corista, diácono que estaba parqueando los carros. Ahí le va, hermano Juan. El que recogió las ofrendas. Y en la iglesia tal, en la iglesia de la ciudad de Lilburg, tantos muertos, empezando por el pastor. ¿Usted se imagina? Ahora, esto ya no pasa así. Pero, ¿puede pasar? Sí, puede pasar. Porque es el mismo Dios. El otro día estaba yo mirando un video de una página, no me acuerdo cuál es, si es Evangelio Puro, de esas páginas que denuncian las herejías, y un pastor se subió al altar a cantar una canción del mundo, hermano. Y ahí que le dio un infarto. Ahí búsquelo en YouTube. Bueno, el hermano Abel me ha contado que varios pastores se le han muerto en la iglesia. Yo cuando llegó a la iglesia le dije, hermano Abel, por favor, necesitamos terminar con esa mala fama que usted tiene. ¿Usted cree que Dios no puede hacerlo de nuevo? Si para Él no hay nada imposible. ¿Qué pasó con los hermanos de Corintio que querían darse unas buenas comidas en la día de Santa Cena, hermano, y menospreciar a los pobres? Dice que algunos durmieron. En otras palabras, el Señor los mató por quererse burlar de lo sagrado y de lo santo. ¿Sucedió eso en la gracia? Sí, en la gracia. En la iglesia, en una iglesia de las que Pablo fundó, el Señor trajo juicio sobre ellos. Dice en Isaías que los querubines que estaban velando la presencia del Señor, ¿se acuerda que había querubines sobre el arca del pacto? Esos querubines Isaías los miró en aquella visión, donde dice que volaban delante del Señor y eran seres especiales con 6 alas. Dice el pastor R.C. Sproul que cada especie es diseñado físicamente para el ambiente en el cual se va a desarrollar. Los peces tienen branquias para respirar y tienen aletas para nadar, y su piel es especial para el agua, para deslizarse en el agua, porque ese es su hábitat. Para ese hábitat Dios los creó. Y las aves tienen plumas y tienen sistemas óseos huecos, ligeros, para poder levantar el vuelo en el aire, porque para eso Dios los creó. Pero estos querubines tenían 6 alas porque tenían que estar delante de la misma gloria del Señor. Y número 1, necesitaban alas para volar, para poder estar a la altura de Él. Necesitaban alas para cubrirse los pies, porque los pies representan nuestra falibilidad, nuestra humanidad, que somos hechos de tierra, de barro, y Él es Dios. Y necesitaban 2 alas más para taparse sus ojos, porque no podían contemplar la gloria del Señor. ¿Usted se acuerda que hace unos días, el lunes 21 de agosto, hubo un eclipse? Usted vio en las noticias el énfasis en los lentes. Yo ya estaba cansado de esas noticias. Los lentes, por favor, es muy importante. Los lentes. ¿Por qué los lentes? Es que en ese momento, justo cuando la luna está eclipsando al sol, el sol emite unos rayos de luz que si tú haces contacto con ellos, te queman la retina y te puede producir ceguera total. Uy, los que hicieron lentes, imagina cuántos millones de dinero hicieron, hermano. Porque todo mundo desesperado, los lentes, alguien que me preste los lentes, aunque sea para verlo un rato. Los lentes, ¿por qué? Porque querían ver al sol en un eclipse. Pero sabían que en ese momento el sol necesitaba ¿qué? Respeto. Todos los que se pusieron lentes para mirar al sol le estaban diciendo al sol, en este momento nosotros te respetamos. No podemos ponernos a mirarte directamente. Por eso los querubines que estaban delante de la presencia del Señor y que Isaías vio, se estaban tapando los ojos para no ver la gloria del Señor. Porque en ese momento, hermano, cuando una persona, un mortal como nosotros, quiere entrar en contacto con la gloria, si no eres digno, sales muerto. Si el sol necesita honra y respeto en el día de su eclipse, cuánta más gloria y cuánta más honra no necesita nuestro Señor, hermanos.
y que nosotros de verdad vivamos una vida en temor. Isaías lo que dijo, hermano, al final fue: ay de mí que soy muerto. Porque Isaías entendió que había cruzado del umbral de lo humano, de lo natural, al umbral de lo santo y de lo sobrenatural. Y era un profeta mayor, era un hombre de Dios. Pero es que ningún hombre, por muy ungido que sea o muy usado por Dios que sea, se podrá comparar jamás con la santidad del Señor y la santidad que el Señor demanda, hermanos. Gálatas 6:7 es nuestra última cita. Gálatas 6:7 al 8. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Los cristianos espirituales sabemos, hermanos, que nuestro interés es Dios. Un cristiano espiritual todo lo filtra en Dios, en su palabra. Esto es bíblico, esto es ordenado, esto es de Dios, esto no es bíblico, esto no es ordenado, y lo desecha. Y no le duele, no está sufriendo por el mundo. Ay, es que tengo que dejar esto del mundo. No, porque nosotros amábamos las cosas del mundo cuando estábamos ciegos. ¿Se acuerda? ¿Por qué estábamos ciegos? Porque dice que el príncipe de este siglo había puesto una venda en los incrédulos. Cuando estábamos ciegos, hermano, y que íbamos detrás de los ídolos mudos y que éramos torpes de entendimiento, porque estábamos muertos y un muerto no puede hacer nada por su salvación, entonces amábamos las cosas del mundo. Ahora que hemos pasado de muerte a vida, de las tinieblas del mundo a la luz del Señor, nosotros en lo que nos deleitamos es en el Señor. Le voy a decir algo. No se confíe que porque usted peca y no pasa nada, no va a pasar nada. Porque hay gente, mire, que empieza así, con cositas ocultas, ¿no? A lo mejor está por ahí haciendo algo que no está bien, nadie lo sabe. No pasa nada, mira que ya tengo un mes haciéndolo y no pasa nada. Voy a seguir. O algún hombre por ahí puede ser que es adicto a saber qué cosa en internet. Cuidado con la pornografía. Y dice, ya tengo días haciéndolo, no me pasa nada. No, Dios es un Dios de mucha gracia, muy bueno, no me pasa nada. No, estás equivocado. La santidad de Dios no soporta el pecado. Tarde o temprano te pasará la factura con intereses elevados. Y otra cosa, tú dices, no se van a dar cuenta los hermanos. No te olvides que todo sale a luz. Todo sale a luz. Entonces ponen una balanza: o sirvo a Dios en santificación, o para qué me aferro a servir, si en realidad a mí lo que me gusta es el mundo. Porque como decía yo al principio, hermanos, se ve mal que todos los cristianos pequemos, pero se ve muy mal cuando somos gente de altar. Ahora ahí le va otro consejo. Usted es valiente para pecar cuando nadie lo ve y se está deleitando en el pecado. Bueno, sea valiente para asumir las consecuencias. Porque cuando andaba en el mundo ahí sí bien bonito, ¿verdad? Ay, qué rico. Y cuando vienen las consecuencias, amárrese bien el pantalón y la falda y sea valiente. Otros son valientes para pecar. Pero cuando viene la disciplina son unos cobardes. No, para pecar sí, soy bien valiente, bien macho. Siéntese. Ay, no quiero. No, si fue valiente para pecar, sea valiente para sentarse y estar en disciplina y pasar la vergüenza que tenga que pasar, porque el pecado produce vergüenza. Con Dios no se juega, hermanos. No podemos tomar a la ligera la santidad del Señor. Algunas veces uno puede medio juguetear con cosas como ¿sirvo o no sirvo en la iglesia? ¿Me congrego regularmente o me congrego ahí cuando yo pueda? ¿Amaré al prójimo como el pastor enseña o no lo amaré porque me cuesta? Esas cosas como que tenemos un margen así para jugar con ellas y poco a poco la gente se va afirmando. Pero ¿sabe qué? No juegue con la santidad de Dios. No trate de engañar a Dios, porque ahí sí va a tener serios problemas. Ahora,
concluyo con este comentario. Pastor, wow, no, pastor, ya, tenemos un miedo terrible. Tengo miedo hasta de ir al field day, pastor, porque suena como que me voy a ir a profanar ahí con esos hermanos que hablan solo de fútbol y el fútbol es su ídolo. Ay, pastor, no, escuche. Yo no quiero que usted caiga en un temor legalista de su carne, donde usted dice, yo tengo que ser santo porque si no Dios me mata, o si no Dios me va a traer un juicio, qué sé yo. No, ese no es el punto acá. El punto acá es que usted tiene que ser santo porque usted ama a Dios. No es por el temor al castigo, por el temor al juicio. El Señor puede traer castigo o juicio sobre nosotros a la hora que quiera y le debemos dar gracias, porque si trae disciplina es porque somos sus hijos. Porque Él no anda disciplinando a gente que no son sus hijos. Porque aquí hay muchos que a lo mejor están oyendo este sermón y dicen, pastor, usted está mal, yo vivo en el pecado y a mí no me pasa nada. Pues claro, a lo mejor no eres hijo de Dios. Dale, deleítate. Los que no son hijos de Dios no se preocupen, denle rienda suelta a lo que ustedes quieran. No, dice que una vez estaba en una granja y el burrito estaba preocupado porque él iba bien mal. El burrito decía, mira, me dan poca comida, me ponen a hacer cosas bien pesadas, qué barbaridad. Y el puerquito no hace nada. Anda ahí con su trompa, ve que son bien trompudos. Así son los puercos. Anda ahí rompiendo todo. Y mira cómo le dan de comer y lo cuidan y no sé qué. Y vino otro animal, no sé cuál animal fue. Y le dijo, no, tranquilo, lo que pasa es que a él lo están engordando para el día de la matanza. Y a ti te van a cuidar tratando de que no te enfermes ni te mueras porque te necesitan. Hay mucha gente que está así. Dice, ay, yo, ¿qué me voy a poner esas limitaciones como los hermanos de la iglesia? Pobrecitos ahí, mira, hacen todo lo que dice el pastor. Ahí vienen de blanco todos, mira, parecen pingüinos. No, yo no. No, yo qué. Yo ya no sirvo. Yo me siento. Yo no apoyo, yo que voy a andar dando mi dinero ahí para la iglesia. No. Y ¿sabe qué? Una vez un hermano me dijo, pastor, mire, yo voy a ser sincero con usted. La razón por la que yo no me afirmo en Dios es porque apenas me empiezo a afirmar y vienen los problemas y las pruebas. Y pastor, cuando me enfrío y no vengo a la iglesia, me llegan unas bendiciones tremendas. Apenas me quiero afirmar, me quitan el trabajo. Apenas quiero estar bien y orando y leyendo la Biblia y la esposa parece que el diablo se le metió y me quiere hacer la vida imposible. Ya se me quiere montar aquí en la nuca, pastor. No, he aprendido, pastor, que en el mundo me va mejor. Sí, pero porque te están engordando para el día de la matanza. Eso es lo que hace el diablo y el mundo. Te está dando lo que tú más quieras, porque entre más entretenido te tenga en eso, menos despertarás al llamado de salvación que hay para ti en Cristo Jesús. Entonces, pastor, es amor genuino a la santidad de Dios, no por la fuerza. Eso no sirve, eso es legalismo. Es voluntario, es un amor, hermanos, que llena nuestro corazón. No hay nada más importante, por eso te llamas cristiano, porque para ti Cristo es Dios, es tu Señor y tu Salvador. Y no hay nada más importante para ti que Él. Para que entiendan esto, les voy a dar una ilustración. Estoy leyendo un libro del pastor Sugel Michelén que se llama De parte de Dios y delante de Dios, me parece, o viceversa, delante de Dios y de parte de Dios. Y él en ese libro da una ilustración para explicar de que nosotros debemos estar en Dios no por legalismo, sino por amor. Porque yo no quiero que usted profese una santidad legalista, de bueno, a mí no me queda otra porque tengo miedo que venga el juicio, no, sino por amor. Y la ilustración que usa está basado en la mitología griega. Entienda obviamente que esto no es bíblico, no es inspirado, solamente es para que usted, ¿verdad?, le traiga un poco de luz y cerrar el mensaje con esto y entienda cómo debe ser la actitud de usted a la santidad del Señor. Y en la mitología griega hay unas historias, ¿verdad?, de unos marineros que tuvieron que cruzar el mar. Y uno se llamaba Ulises. Pero la historia consiste en que cierta parte del mar que tenían que cruzar, entienda que es mitología, estaba infestada de sirenas encantadas. Pastor, ¿dónde está eso en la Biblia? Entienda que es mitología griega, que es solamente una ilustración. Esas sirenas, hermano, emitían un canto hechizador tan maravilloso que los marineros, cuando iban, hermano, en su barco y oían ese canto, se lanzaban al mar a tratar de seguir el canto de las sirenas. Y obviamente, pues morían.
Entonces Ulises y su tripulación, cuando iban a pasar por ese estrecho, él les dijo a sus marineros: tápense los oídos y a mí háganme un favor, amárrenme en el mástil del barco, porque yo no quiero ser seducido por ese canto y lanzarme tras mi muerte. Así que cuando pasaron por ese lugar, los marineros se taparon los oídos y a Ulises lo amarraron al mástil del barco, y mientras él iba amarrado al mástil del barco, él cayó en el hechizo del canto de las sirenas y se embriagó de ese hechizo y de ese encantamiento, pero no se lanzó porque estaba amarrado. Al final cruzaron ese estrecho de mar y Ulises libró su vida y llegó al destino que él tenía que llegar. Pero la historia se repitió en forma obviamente de mitología con otro hombre que se llamaba Jasón. Y este hombre también tuvo que cruzar ese mismo estrecho donde habían sirenas que con su canto hechizaban a los marineros para que se fueran tras ellas. Pero este hombre Jasón llevaba en su tripulación a un músico, se llamaba Orfeo. Y este era un experto en tocar flauta y todo tipo de instrumentos. Tenía unos repertorios espectaculares de música. Era el más grande músico de la mitología griega. Y entonces Jasón le dijo a Orfeo: cuando pasemos ese estrecho, yo quiero que tú saques tus instrumentos y comiences a entonar los cantos más sublimes de todo tu repertorio. Y así lo hizo Orfeo. Y en ese momento, cuando estaban cruzando por ese estrecho, Jasón se concentró en oír la melodía de Orfeo, las melodías que él estaba entonando. Ignoró el canto de las sirenas. Cruzó el estrecho y llegó a su destino. Ahora, ¿cuál es la lección? La lección es que Ulises se quería lanzar tras el hechizo. Quería irse tras ese canto que lo había encantado, pero estaba amarrado, y fue gracias a las cuerdas que él no sucumbió. Pero Orfeo, sin embargo, estaba suelto, y aunque a lo lejos escuchaba el murmullo del canto de las sirenas, sin embargo él se concentró en poner atención a la música que Orfeo estaba tocando. Así que él se retuvo y se detuvo, pero fue por amor a la melodía que Orfeo estaba ejecutando. ¿Cuál es la lección para nosotros, hermano? Muchos cristianos se detienen al Señor como amarrados, pero en realidad lo que quisieran es salir corriendo al mundo. No, es que si me voy al mundo me va a ir mal. Si dejo de ser cristiano, la mujer se me va a ir a los bailes. De por sí ya está que se va a bailar, y luego si dejo de ir, pues se va a acabar de ir. O sea, es como un legalismo, hermano. Amárrenme porque yo no quiero ser cristiano. Alguien agárreme. Porque en el corazón yo tengo al mundo en realidad, pero yo sé que si vuelvo atrás me va a ir mal. Y hay otros cristianos que lo que estamos aquí es enamorados del Señor. No estamos aquí porque unas cuerdas nos detengan. Estamos aquí porque su amor es más grande que todos los deleites del mundo. Oramos.